Bueno, pues muchas gracias por su amable e inmerecida presentación. La realidad de las cosas es que en esa lista ha faltado lo más importante, que si usted así lo quiere, soy amigo de usted y cada uno de ustedes. La verdad es que es un privilegio estar aquí y también aprovechar, como no, para felicitarles a todos y cada uno de ustedes, médicos en formación, por supuesto los colegas médicos, en esta, digo yo, empresa, pero también una cuestión social, humanística y por supuesto de caridad, que es entregar vida y alma a nuestros pacientes. A ellos nos debemos y por supuesto para ellos la mejora continua y también por supuesto la misión de esta presentación el día de hoy. Bueno, el día de hoy yo intentaré mencionar un poquito de lo que respecta al síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad que contemporáneamente les puedo decir es súper importante y relevante en nuestro país. Para que usted se dé una idea de qué tan importante es esta enfermedad, 4 de cada 10 mexicanas lo padecen. Pero además de eso, solamente hay 2 poblaciones a nivel mundial que también tienen estas características y es la población turca, por un lado, y alguno otro individuo también de la parte de Centroamérica. Bien, esto es un poquito de la agenda de lo que vamos a mencionar. Vamos a pasar la que sigue, por favor. Verán ustedes, primero para poder entender una enfermedad hay que conceptualizarla y aquí en un esquema muy relevante tendríamos que poner 3 puntos sobre la mesa. La primera es que el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad en la cual la mujer es una paciente en donde hay oligoanovulación crónica. Quiere decir que no tiene un óvulo disponible mes con mes. Y esto muchas de las veces, ojo, lo puede figurar o lo puede emancipar a manera de sangrado uterino anormal, casi siempre faltando la regla por más de 38 días. Pero no es una característica única. ¿Por qué? Porque la paciente también puede presentarse con sangrados normales o con sangrados frecuentes o con sangrados abundantes o inclusive teniendo todas las características normales de una menstruación, pero acompañada, por ejemplo, de algunos coágulos o algunos moldes endometriales. Y por supuesto, esto es de llamar la atención, sobre todo para aclarar algunos conceptos generales. La que sigue, vemos que también es una enfermedad en la cual puede cursarse con o sin hiperandrogenismo, ya sea bioquímico o clínico. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente, el ser humano tenemos una balanza endocrina. Esa balanza endocrina es que yo como varón tengo una balanza en donde el 90% de mis hormonas sexuales son masculinas y solamente un 10% de ellas son femeninas. En la mujer es completamente al revés. Debe de tener una balanza endocrina en donde el 90% de su hormona femenina gobierne y solamente un 10% de hormona masculina. El problema es que en estas pacientes pueden cursar con elevación de hormonas masculinas por encima de lo normal, pero en algunas pueden no tener esta elevación en el laboratorio demostrable, pero yo puedo verla fenotípicamente. Es decir, la paciente tiene datos de hiperandrogenismo clínico, con presencia de acné, y o seborrea, y o pelo graso, y o caída de cabello, o en su defecto también puede ser hirsuta, que hay que hacer un diagnóstico diferencial del hirsutismo con la hipertricosis. ¿Por qué? Porque el hirsutismo es que yo tenga vello en donde el varón normalmente genera bastante vello. Y otra cosa es la hipertricosis, que es la génesis de un vello que no tiene nada que ver con el cromosoma Y. Es decir, si yo volteo a ver mis brazos y hay mucho pelo ahí, eso no es un dato de hirsutismo, eso es una cuestión genética. Me lo ha heredado mi papá, mi mamá o los dos, o todo el linaje heredofamiliar que puedo tener ahí. Pero, entonces, la paciente que tiene inicios, principios o inclusive ya siembras más relevantes, como puede ser barba o bigote, o pelo, vello entre sus mamas, o por supuesto espalda alta, espalda baja entre las piernas, eso sí que me debe de llamar la atención, porque eso no es normal. La que sigue, por favor.
Y vemos también, por supuesto, de dónde ha adquirido la enfermedad este nombre, que es el ovario poliquístico, que sorprendentemente para ustedes, como les explicaré, no todas las pacientes necesitan tener esos quistes en los ovarios, porque para empezar ni son quistes, lo explicaremos. Es decir, hay veces que la paciente pudiera tener a lo mejor nada más un aumento del volumen del ovario sin necesidad de pisar los quistes ováricos. Y lo que más emancipa y lo que quiero dejar de moraleja en esta plática es que el síndrome de ovario poliquístico, por supuesto, que le preocupa mucho a la mujer en su fenotipia, le preocupa mucho en las mujeres que no se puede embarazar, le preocupa mucho a la mujer tener esas alteraciones hormonales, pero les diré que el 80% de las mujeres que tienen esta enfermedad tienen alteraciones metabólicas. Y eso es súper importante, porque al final del día, claro que tienen mucho miedo de morir las mujeres en todas partes del mundo por cáncer, por ejemplo, o ser atropellada, o porque te llegue el apocalipsis zombie. Pero, a la par, tengo que decir con todas sus letras que 8 de cada 10 mujeres mexicanas mueren por enfermedades cardiovasculares. Eso quiere decir que el 40% de las mujeres de México tienen síndrome de ovario poliquístico y de ahí 3 van a tener un aumento del riesgo para morir prematuramente. Por eso es tan relevante este tema. La que sigue, por favor. Y vemos, de manera muy sucinta, les he querido poner esta fotografía de una pintura de J. de la Rivera, que es Madeleine de la Ventura, que se exhibe en el Museo del Prado en España. Y aquí les presento una pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un hombre y es una mujer. Es decir, que históricamente estos datos de hiperandrogenismo ya se conocen desde hace mucho tiempo. ¿Y qué emancipa o de qué te habla? De una mujer que tiene calvicie androgénica, alopecia androgénica, que tiene mucho vello, si son observadores también en su pecho, y que está lactando un bebé. Esto sí que no me hace mucha coherencia, ¿verdad? Porque las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico pues tienen dificultades para embarazarse, no quiere decir que no se vayan a embarazar, pero eminentemente pues en la pintura prácticamente no tiene nada de malo, pero como que algo no cuadra. La que sigue, por favor. Entonces, vea usted, en otros antecedentes históricos relevantes, tenemos que esto se ha estudiado de manera más científica desde 1880 y cacho. Esto lo hizo Queró a través de la observación de cadáveres de mujeres, en donde veía que había ovarios escleróticos con quistes. Le llamó la atención, dijo, bueno, pues esta mujer, ¿por qué tiene esto y las demás no? Simplemente lo describió. Y después, Arcois y Thiers dicen, ¿sabes qué? Como que estas mujeres, aparte de tener estos quistes, nosotros vemos que son muy dulces. Vemos que tienen resistencia a la insulina. Y un poquito más tarde, de dos de los personajes de la medicina de donde se toma el nombre, el síndrome, que es Stein y Leventhal, también conocido yo creo por varios de los colegas que tengo aquí, que somos un poquito más añejos, ¿verdad? Vemos que este síndrome se acuña en honor a estos dos médicos porque fueron los que empezaron a describir ya más en forma el mismo fenotipo del síndrome. Después, Rebar dice algo súper relevante y que también quiero que quede claro el día de hoy en esta plática, que es que la alteración del síndrome de ovarios poliquísticos dista mucho de ser una alteración ovárica. Es una alteración cerebral. Es una alteración que viene gobernada desde glándulas superiores. Y por supuesto, ya ahora se hace un estudio un poquito más inclusivo a pacientes asociando la resistencia a la insulina, la diabetes, la hipertensión, como lo hace Burgen. La que sigue, por favor. Basado en este precepto, les decía yo que la prevalencia es muy diversa y eso depende mucho del criterio que usted utilice para generar este diagnóstico en las pacientes, porque existen 3 criterios. Están los criterios de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, el más añejo, el más de antaño. Están los criterios de Rotterdam, que somos los que utilizamos nosotros en endocrinología ginecológica, explicaré por qué más adelante, y están los criterios de la Sociedad de Exceso de Andrógenos. La prevalencia varía en base al criterio, porque el criterio entre más
riguroso es, menor prevalencia tendré y viceversa. Basado en esto, utilizando los criterios de Rotterdam en un estudio que hicimos nosotros en el Hospital Juárez de México, 4 de cada 10 mujeres tienen el síndrome de ovario poliquístico en nuestro país. La que sigue, por favor. Entonces, habrá que hablar de los aspectos genéticos, de la génesis, de dónde viene esto. En realidad, a 100% no lo sabemos. Sería una mentira que yo aquí les tirara, ¿saben qué? Hemos identificado tal gen que es el que causa el síndrome de ovario poliquístico. No, en realidad no es así, porque es una enfermedad poligénica. Ahora hablaré de otros tantos genes, pero específicamente las herencias autosómicas dominantes son las que tienen que ver puntualmente con que una paciente genere o no el síndrome de ovario poliquístico. Pero eso no quiere decir que solamente tu madre sea capaz de heredar esa característica en lo particular. También lo puedes hacer a través del padre o las dinastías que han precedido a ese linaje familiar. Entonces, realmente se sabe que por la madre viene una predisposición de hasta el 40%, pero en un porcentaje menor también puede derivar a raíz del padre, que aunque no tiene sus ovarios, sí tiene genes. Y esos genes se terminan heredando. Y lo más mentiroso que se ha dicho acerca del síndrome es que me acaba de dar ahorita, doctor, tenía yo 20, 22 años cuando adquirí la enfermedad. Eso es falso. La paciente nace con esta alteración. Y esa alteración se va haciendo crónica conforme no se identifica. Y por supuesto que los pronósticos de esas pacientes van siendo cada vez más sombríos. Entonces, en la siguiente diapositiva les pongo los famosos hits. Los hits son las hipótesis que nacen o explican o intentan explicar, por lo menos, qué es lo que va sucediendo con estas pacientes a lo largo de toda su vida. Específicamente les diré que desde el momento, porque alguien puede decir aquí, pues bueno, usted acaba de decir que la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, 1 de cada 2 no se puede embarazar, pero por ahí, pues Dios es grande, ¿no? Y tiene su voluntad. Y la paciente se embaraza, pues sí, pero el ambiente hiperandrogénico al que ese bebé ya está expuesto es echarle monedas a la alcancía, es hacerle cosquillas al niño risueño. Es decir, ya estoy predisponiendo yo a que ese producto inútero tenga un potencial genético abigarrado, viciado. Entonces, en esta diapositiva yo les explico que efectivamente el primer hit es la exposición prenatal. Es que la madre tiene un producto que está descontrolada y viene incubando de mala manera genes aberrantes. Y después viene la paciente que no sufrió una corrección durante todo el embarazo y entonces ya desarrolla potencial diabetes gestacional, enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, porque esto no es exclusivo de la paciente que se quiere reproducir, sino la que ya se está reproduciendo. Y entonces la mujer después viene con una exposición postnatal en donde sale un producto muy chiquitito con una restricción del crecimiento intrauterino o un producto macrosómico y a la par entonces le empezamos a dar nosotros gansitos con Coca-Cola y no lo ponemos a hacer sus actividades deportivas, etcétera, vicios comunes en la población mexicana y eso cronifica la enfermedad. Entonces viene después una etapa sombría que es la pubertad, en donde en la pubertad hay una serie de mecanismos de adaptaciones a través de la quispeptina, dinorfina, taquininas y toda la modulación del eje puberal, y entonces termina haciendo que yo polarice un potencial síndrome de ovario poliquístico. Y entonces te llega la paciente 22, 23, 30 años después, diciéndote, oiga, pues como que yo traigo algo que no me he dado cuenta. Y eso es verdaderamente lo preocupante del síndrome. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros vemos que en la genotipia podemos hablar y tirarnos aquí horas hablando de los potenciales ocasionantes del síndrome. Algunos que se destacan, pues son estos genes que ven ustedes ahí, no los diré para no aburrirlos, pero la diapositiva tiene fines representativos, la que sigue, para que usted pueda ver la variedad tan diversa que existe en cuestión de posibilidades que van a afectar a una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos. Es decir, no es tan sencillo. Y desde la entrada del consultorio
Algo que yo siempre le digo a las mujeres que tienen esta incertidumbre, esta zozobra, esta potencial posibilidad, es entendamos que a estas alturas su enfermedad no se va a curar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una mentira eso de que llegas con el ginecólogo, te da 3 meses de anticonceptivos y ya se te quitó el síndrome de ovario poliquístico. Eso lo dice alguien que no sabe. La única forma que tengo yo de que una paciente mejore, porque tendríamos que hacer esta cuestión, es hacer una cirugía genómica, que no la podemos hacer de momento, que es volver a hacer un embrión a esa paciente, operar, manipular su material genómico, genético, y entonces incubarla de nuevo y sacarla otra vez y pedirle a Dios que no vaya a tener alguna traslocación de algún gen. ¿Va? Eso es lo único que podemos hacer. La que sigue, por favor. Entonces, basado en esta percepción, entender la enfermedad va a ser fundamental para poder tratarla o diagnosticarla. Ponemos la que sigue y lo entendemos con esta gráfica, la que sigue, la entendemos con esta gráfica que es muy evidente. Vean lo que sucede aquí. El hipotálamo, yo siempre les digo o trato de explicarle a mis pacientes que es como Carlos Slim, ¿ah? El dueño de todo México. Entonces, ese Carlos Slim tiene lacayos, que es el gerente de Telcel, el gerente de Telmex, de Panaderías El Globo, de Sears, bueno, ¿de qué no es dueño este señor, no? Entonces, esa es la hipófisis. Reciben órdenes de Carlos Slim, se cuadran y las realizan. Pero además existen todos los trabajadores, cuando usted va al centro de atención telefónica, tome su turno, pasa a la ventanilla y le atiende a alguien. Los que atienden son las glándulas periféricas. Es la tiroides, es la mama, es el ovario. Entonces, de esta manera, yo puedo entender que concatenadamente un evento que viene ya viciado desde arriba, pues va a llegar viciado abajo, si no es que peor. Entonces, lo que hace el hipotálamo es secretar la hormona liberadora de gonadotropinas, gonadotropin release hormone, su nombre en inglés, hormona liberadora de gonadotropinas, y cuando pulsa esta hormona de manera lenta y amplia, entonces puedo secretar una otra hormona en la adenohipófisis, lo entiende la adenohipófisis, y secreta folículo estimulante, FSH. Pero cuando GnRH pulsa rápido y cortito, entonces se secreta otra hormona paralela que se llama hormona luteinizante o LH. Entonces, en el ciclo ovárico, una mujer para poder desarrollar un folículo entiéndalo usted como si fuera una caja, como un estuche de anillos de compromiso, Tiffany, no poca cosa. Y entonces, adentro de ese folículo viene un óvulo. Para que ese óvulo pueda salir, necesita primero 90 días previos al ciclo ovárico sufrir un proceso que se llama selección. Es decir, el cuerpo agarra 90 folículos y dice, estos son los que me gustan más. Y después viene otro proceso que se llama dominancia. Esa dominancia lo que hace es, los pone a competir a los folículos como si fueran en un hípico caballitos, y entonces uno de esos va a ser el ganón. Los otros 89 se van a trecear, se van a morir. Para que ese folículo pueda crecer necesita hormona folículo estimulante. A la mitad del ciclo viene la luteinizante, lo parte, sale el óvulo y el ganón espermatozoide de entre toda la cepa fecunda, ¿no? Bueno, en la paciente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos, señores, no existe una pulsatilidad adecuada de GnRH. Hay una mala programación cerebral. Entonces la mujer solamente en su mayoría sabe hacer LH. Entonces el folículo que tradicionalmente yo había metido al hípico para que hiciera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 milímetros de dimensión para que se pueda romper, el folículo se queda en 2, 2, 2, 2. Ya no crece. Y entonces el folículo que nunca se rompió queda en forma de un quiste dentro del ovario. Por eso es que no son quistes. En realidad son óvulos secuestrados que nunca llegaron a ovularse. Entonces estas pacientes entran después en otro territorio todavía más oscuro, porque el folículo que no se rompe en el ovario dice, ¿y ahora qué hago? Pues ya estoy aquí, ya no me salí. Y entonces
empieza la hipersecreción de LH a afectar las células de la teca en donde se producen los andrógenos ováricos. Y entonces la mujer ahora tiende a realizar una elevación y producción de hormonas masculinas. Y como no tiene forma de producir estrógenos biodisponibles sanos, estradiol, que eso es lo que las hace jóvenes, bellas, un pelo increíble, una silueta de Coca-Cola, entonces empieza a tener que secuestrar, a tomar de la grasa periférica y aromatizar estrona. Y la estrona es catastrófica, es en realidad el estrógeno que abunda en la paciente posmenopáusica. Entonces, pues la mujer empieza a sufrir de buena manera todos estos estados deleterios. La que sigue, por favor. Entonces, esta disfunción neuroendocrina, de las cuales les contaba yo, es que salen las flechitas. Si quieres, darle otra. ¿Otra? Ahí está. Tiene que ver con la esteroidogénesis, el ciclo pentano-perhidrofenantreno. Aquí tampoco los voy a aburrir, lo voy a resumir en 3 porciones. Ese mito de que te comes unos mariscos y te pones muy horny, deriva de este precepto, porque las hormonas sexuales vienen del colesterol, ¿no? Entonces, en realidad, cuando tú se supone subes un sustrato de un colesterol, pues te permite tener mayor cantidad de hormonas sexuales. La mujer que tiene una aberración como el síndrome de ovario poliquístico, lo que le pasa o lo que le sucede es que en realidad no va a tener las enzimas que convierten adecuadamente el colesterol en todas sus vías metabólicas, como un adecuado cortisol o glucocorticoides, o no tiene una adecuada aldosterona como los mineralocorticoides, o tiene una hipersecreción, algunas de ellas de dehidroepiandrosterona y su sulfato, que son los andrógenos suprarrenales, o en su defecto tienen una tendencia persistentemente alta a conducirse a el nivel de androstenediona, testosterona y sucedáneos. Entonces, son alteraciones genómicas que enzimáticamente van a pegar. Por eso es que tú con una pastilla no la vas a curar. Entender esto va a ser elemental. La que sigue, por favor. Entonces, además de todas estas cuestiones catalíticas o anabólicas, también tenemos disregulaciones a nivel hepático del citocromo P450. Esa es una molécula que transforma el colesterol en todos los sustratos sucedáneos. Pero si esa paciente tiene una disregulación en el citocromo, pues también va a tener una disregulación en la esteroidogénesis. Pero ahí no para la cosa, la que sigue, por favor. También vamos a ver que en estas mujeres, aparte de toda la catastrófica cascada de esteroides sexuales, también van a tener intrínsecamente ya un daño. Porque el ovario tiene una forma como de responder a la adversidad. Es decir, yo necesito que me des más folículos, entonces utilizo la activina A. Yo necesito que me frenes los folículos, utilizo la folistatina o la inhibina. Son sustancias que el ovario crea para modularse así solo cuando las direcciones de arriba no vienen muy bien. En este sentido en específico, estas mujeres tienen un aumento de inhibina A y de folistatina y tienen una disminución de activina. Entonces se cronifica peor el daño, porque también ya el ovario está teniendo catastróficamente situaciones o consecuencias que no lo van a llevar a ninguna parte. Y por eso vemos que la paciente, por donde le busques, por donde le rasques, si trae un síndrome de ovario poliquístico catastrófico, el resultado va a ser catastrófico. El que sigue. Entonces, hay una porción de estas mujeres, esto ya lo he dicho, pero dejarlo claro, porque luego viene la paciente o te llega al consultorio y, oiga, es que a mí me han dado anticonceptivos toda mi vida y no mejoro. Porque también te puede decir eso, oiga, pues ¿cuánto tiempo quiere? Ya llevo 3 años tomando esto y no veo claro. Y es porque las mujeres tendrán, algunas de ellas, una posibilidad de desarrollar una hiperandrogenemia de origen suprarrenal que nada tiene que ver con el anticonceptivo. Tú para que puedas suprimir la función de la glándula suprarrenal tienes que dar dexametasona, tienes que dar un esteroide. No vas a hacer nada con el anticonceptivo. Por eso es que esta mujer tiende a no mejorar. Porque el 50% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico van a desarrollar hiperandrogenemia sucesiva también de origen suprarrenal. La que sigue, por favor. Entonces,
Aquí viene otro eslabón catastrófico de la cadena de la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, de las alteraciones metabólicas. Escuche usted, yo de repente le pregunto, ¿sabe usted por qué su alimentación no está tan buena? ¿Por qué consume tanta azúcar? Y me dicen, no, es que yo no consumo azúcar. ¿Ah, no? A ver, vamos a analizar un poquito. Porque la paciente cree que el azúcar pues es un Starbucks, que es un combo de Cinépolis Maxi Combo, o que es en realidad solo lo que venden en el Oxxo, y eso es una muy mala información, porque la glucosa, claro que termina siendo el sustrato que se sintetiza en el hígado, pero para poder entrar ahí, la paciente o le metió duro a la fructuosa, porque dice, somos de Morelia, ¿no? Si te echas un gazpacho de 1 litro, estás haciendo patria. Entonces, si una paciente, y remátele su agua de la Michoacana de a litro, ¿no? Entonces, eso es fructuosa, eso es azúcar. Y ya no le digo, también la paciente que consume lactosa, lácteos, queso, yogur, sucedáneos, todo lo que viene de la leche, es azúcar. Pero además, la habilidad que tiene la industria alimenticia para enmascararte todo el rollo, te lo venden en la catsup, en la mayonesa, en la salsa barbecue, te lo venden en la comida china y en la comida japonesa, el glutamato monosódico, para extraer ese sabor umami, para asemejarlo, porque el sabor umami nada más viene del alga, te ponen glutamato monosódico y eso es muerte pura. Elevación de sodio y glucosa al más no poder. O la bollería, la pastelería y ahora en tu aplicación Uber Eats, ¿no? Entonces, la mujer hace también un poco contemporáneamente por alimentarse mal, pero entonces la mujer que hace esto joven no es como el paciente diabético que nos llega a la consulta comúnmente. Es una paciente que es como el millonario que entra al bar, ¿no? Yo traigo, no te preocupes. Yo traigo un bote de este tamaño de insulina cuando me mandan a mí aquí a la faz de la Tierra, un pool. Ese no se regenera, es un bote, un garrafón de 19 litros. Lo traigo cargando aquí en el páncreas para que la glucosa pueda meterse a las células. ¿Por qué? Porque la glucosa periféricamente no te sirve de nada. Te sirve para elevar la osmolaridad sanguínea, que se te suba la presión arterial, para dañar tu hígado, tu riñón, perdón, y tu hígado. ¿Por qué? Porque esas concentraciones tan elevadas le cuesta al cuerpo depurarlas. Entonces el cuerpo lo que dice, no, eso está mal. ¿Qué vamos a hacer? Pues necesito más insulina secretar. Yo traigo aquí, a billetazos, échale. Y entonces, desafortunadamente, porque eso es una tendencia, cuando estamos en la consulta solo pedimos glucosa, pero nunca pedimos insulina. Y esa paciente agota la insulina, y entonces hay un agotamiento de la reserva pancreática y la paciente termina pagando el precio, haciéndose una paciente insulinodependiente que se pudo haber detectado mucho tiempo atrás. Bueno, la paciente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos es una paciente que tiene una tendencia a gastar insulina. Entonces, ¿qué hace una mexicana gastándose la insulina que no tiene? Morir. Pero ahí no para la cosa, porque el problema es que el cuerpo tiene un tope para una depuración de insulina. O sea, yo puedo a este nivel decir, ¿sabes qué? Yo puedo manejar como tu hígado, como tu riñón, como tu intestino, hasta 12 de insulina. ¿Y qué hace la otra insulina cuando detectas 15, 25, 52? Yo tengo pacientes con hasta 70, eso es una barbaridad. Pues lo que hace es, la insulina no sabe qué hacer, y para la mala fortuna de la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico, lo que termina haciendo es, yo te recibo. Solamente tiene ese amigo en el cuerpo, el ovario. Y entonces pasa lo mismo, llega la insulina al ovario y le dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? Ya me recibiste, paro, ¿qué hago yo por ti? Y entonces le dice el ovario, pues ahí ponte a hacer lo que quieras. Y el exceso de insulina causa elevación de los andrógenos en la célula de la teca. Entonces, muchas mujeres llegan a la consulta zampadas de anticonceptivo, intoxicadas de anticonceptivo, y metabólicamente no tiene la dirección, no tiene la directriz. Si tú nunca vas a corregir esa resistencia a la insulina, la mujer nunca va a mejorar. Porque tú estás bajando, por un lado, los andrógenos, subiendo los estrógenos,
pero por otra parte, haz de cuenta que está sacando agua del bote que se te está hundiendo y tiene un agujero ahí. Se va a seguir hundiendo. La que sigue, por favor. Entonces, esto aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. No, la previa. Y esto lo vemos nosotros en este tema que creo que no se alcanza a ver, pues voltear allá a la pared, pero el tejido adiposo está viciado porque tengo mucha grasa, tengo obesidad, tengo sobrepeso, eso es un sustrato elevado de colesterol, hay una esteroidogénesis aberrante, tengo una paciente que tiene resistencia a la insulina, tengo una paciente que es potencialmente diabetogénica, tengo a la mujer que tiene andrógenos elevados y adivinen qué, se los platico en lo cortito, los hombres no estamos gorditos porque nos gusta estar cerditos, bueno, algunos sí, pero nosotros tenemos mayor facilidad y facto de realizarlo, porque el andrógeno nos hace sí más fuertes, nos hace tener mayor concentración de glóbulos rojos, eso no es de a gratis. El varón tiene mayor concentración de glóbulos rojos porque su demanda metabólica y catabólica es mayor. Pues si yo tengo que levantar una pesa y yo como hombre sí puedo y la mujer no puede, es porque mi corazón, mis venas, mis arterias tienen que trabajar más. Entonces, el varón tiene mayor riesgo cardiovascular. Ahora, imagínate, porque yo siempre se los digo, ay doctor, es que usted no tiene que arreglar ni pujar a un bebé. Coincido contigo. Pero yo tampoco he escuchado a ninguna mujer quejarse porque tenga que vivir 5 años más que el hombre. Entonces, la factura que yo tengo que pagar cuando me llega mi final es, páguese al portador 5 años menos de vida por la hormona masculina. Por eso mi infarto, usted no ha escuchado infartarse una mujer de 35, 38 años, pero ¿qué tal los varones? Por el aumento del cronoinotropismo cardíaco, la demanda exagerada que está siendo versatilizada por el andrógeno. Pero si a eso yo le sumo que yo como hombre sufro ese catastrófico evento, un cuerpo que no está diseñado para recibir ese andrógeno, lo matas. Lo matas. Por eso yo siempre les digo a las chicas que sí se ven muy bonitas en el gimnasio y ahí el coach, es que mi coach me dijo que me reventara este ciclo de nandrolona. Muy bien, te ves muy bien, pero te vas a morir rápido, ¿no? O llegan con la voz de, oiga doctor, y te dicen, o sea, no es inocuo, las hormonas no son una cosita así como tómate este paracetamol y ya, tienen, y siempre lo he dicho, un círculo súper complejo. Entonces, la que sigue ahora sí, y vea usted en el cuadro clínico, la paciente, ¿qué otras cosas puede tener? Bueno, ya dije que tenía sangrados disfuncionales, ya dije que la paciente tiene ciclos anovulatorios, que tiene el hirsutismo, que tiene el acné, que tiene la alopecia, pero además, cuando se han revisado los estudios, 60% de las mujeres tienen depresión versus el control de 11%. Desórdenes alimenticios, anorexia, bulimia o, todo lo contrario, una hiperfagia, 12.6% versus 2% en el placebo. O ansiedad, 1 de cada 10 mujeres tienen ansiedad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud ahora, sube a 3.4 de cada 10 por tener el síndrome de ovario poliquístico. Pues claro, porque yo siempre se los he dicho. El que piense que la hormona sexual solamente está ahí para que te crezca la mama y los genitales, pues no tiene la menor idea. En realidad, la hormona sexual regula tu comportamiento. Por eso, un varón puede tener hasta 7 relaciones sexuales en un día. 7. Y la mujer 2 o 3 veces a la semana. Porque el deseo sexual está relacionado con el andrógeno. Entonces, basado en este precepto, nosotros de manera social hemos bloqueado muchas cosas, pero la biología de la reproducción no la puedes bloquear. Esos son instintos naturales. Así que no se enoje con su novio si les influye. Tenemos otra situación aquí, que es la intolerancia a la glucosa y la posibilidad de generar diabetes. Vean ustedes, 10% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico van a generar diabetes. Eso es un hecho. Y, por supuesto, puede tener alteraciones clínicas relacionadas con acantosis nigricans si yo no conozco a este punto a una mujer que le guste traer las axilas o las ingles manchadas. Y también la infertilidad puede ser tan baja como 50%
y 75% tan alta, pero no solo eso, sino que también no solamente es que no se puede embarazar, sino que pierde bebés, aborto de repetición. O en su defecto, aberraciones dentro de las mismas enfermedades que puede dar el embarazo, como es diabetes o enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, oligohidramnios, etcétera. La que sigue, por favor. Y vemos nosotros esto que pues son las cosas para llevar a casa, que usted lo puede hacer rápido en su consulta, que usted le saca esta tabla, se llama escala de Ferryman-Gallwey, en donde se la pone a la paciente y le dice, a ver, dígame en dónde está en cada punto. Y aquí viene la observación tácita. Si usted le pone esta escala a una japonesa, para ellos, hiperandrogenismo es con 3 puntos. Pero si se la da una mexicana a una turca, son los que tienen la ponderación más alta. 8 o más puntos. ¿Por qué esa flexibilidad? No me van a dejar mentir aquí, y yo tampoco quiero que se me tiren al cuello, yo nada más les paso el chisme. Pero los que somos más de antaño, seguro conocieron a un vato que se llamaba Tiziano Ferro, ¿no? ¿Se acuerdan? Él dijo, ¿no? Dijo, es que las mexicanas son unas bigotonas y barbudas. Obviamente jamás volvió a cantar aquí, ¿eh? Porque no somos rencorosos, ¿no? Pregúntenle a Chicken Nuggets y colaboradores. Pero a lo que voy con este adagio es que él realmente era un científico empírico, él solamente estaba diciendo lo que veía. Tal vez no debió decirlo, por respeto, pero él lo observó. Viniendo de una población italiana, viene y ve a la mexicana, pues le llama la atención, ¿no? Dice, ah, caray, pues eso en mi país no se ve así, ¿sí? Entonces, la escala de Ferryman-Gallwey tiene esta característica que usted puede valorar y la paciente también en ese ratito si tiene datos de hiperandrogenismo, hirsutismo. Recuerde, no hay que confundir el hirsutismo con la hipertricosis. Hipertricosis, el vello que sale aquí en el lomo del brazo. Hirsutismo, ya barba, los puntos que estaban viendo aquí, ¿sale? Ya se nos fue el wifi. Bueno, pero acá creo que sí. ¿Le puedes cambiar? Digo, nos fijamos acá. No, no da. Ahí está. Estos son los valores, en realidad, yo creo que lo puedes pasar. Estos son los valores que se deben de utilizar para mujeres, porque luego la paciente te llega al consultorio y ya se hizo el diagnóstico ella, ¿no? No, ya traigo los laboratorios, aquí están todos normales, no sé por qué me los pidió, doctor. Sí, pues, porque esos son los valores de andrógenos para varones, no son los de mujeres. Los de mujeres son esos que les dejé ahí, si gustan, lo dejamos ahí en el archivo, no pasa nada. Este es el otro criterio de la morfología ovárica. Vea usted cómo se ven todos estos folículos ováricos en el ultrasonido, pero no es necesario que, bueno, el criterio es tener más de 12 folículos preantrales, es decir, que usted le cuente aquí 12 folículos, en los 2 ovarios a la paciente, que estén entre 2 y 9 milímetros de dimensión, o, porque aquí es donde viene el o, que tenga un solo ovario, aunque no tenga quistes, pero que tenga más de 10 centímetros cúbicos de dimensión. ¿Por qué? Porque la hipertecosis ovárica, que eso es lo que te está queriendo demostrar esto, aparte del secuestro folicular antral, lo puedes obtener con solo la dimensión del volumen ovárico. No es necesario que te claves contando aquí folículos innecesariamente. La que sigue, por favor. Entonces, estos son los criterios que yo les decía, están los del Instituto Nacional de Salud, están los criterios de Rotterdam, que son los que yo recomiendo y usamos actualmente, y los de la Sociedad de Exceso de Andrógenos. Pasa un poquito aquí como los criterios del ATP3 y ATP4, ¿no? Porque en el ATP4, o sea, te dicen, ¿y por qué no estás utilizando ATP4? Porque ATP4 es una guía farmacológica para el manejo de estatinas y fibratos, chavo, o sea, no tiene ninguna evidencia realmente contundente de población en donde hayan hecho estudios, y ATP3 sí, por eso seguimos utilizando ATP3. Aquí es igual, pero yo pondría aquí un asterisco. ¿Por qué utilizo Rotterdam? Porque a mí Rotterdam me permite incluir a más gente. Y de esa manera la tamizo, veo, la observo, analizo su caso y ya puedo decir si tienes o no tienes. Pero los demás son muy exclutorios. Es decir, aquí con 2 de 3 criterios la paciente le puede hacer a usted el diagnóstico. Y eso es a lo que voy. Porque la paciente dice, pues es que yo sangro súper bien. Bueno, pues no tienes el criterio de oligoanovulación. Pero es que no tengo barros ni espinillas y estoy más lampiña que tú. Ah, pues entonces
No tienes el criterio de hiperandrogenismo clínico, pero le vas y le mides las hormonas masculinas en sangre y me dan ganas de decirle, te las cambio, la verdad. Y del otro lado, también en el ovario poliquístico, pues es que yo no tengo quistes. Fíjense qué importante. No tengo quistes. Ah, pero tienes un ovario que parece papaya. Va para adentro. Entonces, tienes a la mujer que regla normal, tienes a la mujer que no tiene fenotipia y tienes a la mujer que no tiene quistes en los ováricos y tiene síndrome de ovario poliquístico. Porque hay más de 17 fenotipos diferentes del síndrome de ovario poliquístico. La que sigue, por favor. Entonces, tenemos que hacer diagnósticos de exclusión porque aquí es donde todavía viene la cosa y se pone más sabroso el rollo. ¿Ah? No es que tú ya le digas a la paciente, sí lo tienes, ya, toma tus anticonceptivos. No, no, no. El diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión. El diagnóstico de exclusión quiere decir que una paciente tengo que yo demostrarle que no tiene otra cosa antes de decir que lo tiene. Y entonces yo tengo que pedirle todas estas pruebas. Tengo que ver cómo está de su tiroides, porque adivine usted que la tiroides puede ocasionar hirsutismo, puede ocasionar oligoanovulación, puede ocasionar secuestro folicular antral. Que no tenga hiperprolactinemia, porque la prolactina elevada puede ocasionarlo. Que no tenga hiperplasia suprarrenal congénita no clásica de origen tardío, porque también lo puede provocar. Que no tenga Cushing, que no tenga acromegalia, que no esté utilizando andrógenos exógenos, pues ahí tiene el diagnóstico, ¿no? Oye, es que tengo ovario poliquístico. ¿Por qué? Y ya te pones a preguntarle, es que mi coach me dijo que me inyectara. Ah, pues es esto, ¿sí? Es esto. La que sigue. Entonces, ya cuando usted vio que la paciente no tiene eso, entonces la fenotipifica. Vea usted la variedad tan amplia de variantes que existen del síndrome de ovario poliquístico. Son multitudinarias. Las combinaciones son N. Con 2 de 3 criterios, usted puede hacer el diagnóstico. Pero le sorprendo, si pone atención en la última fila, algo que vamos a revisar en el próximo congreso de la ESRE, donde pertenezco, que es la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, es incluir pacientes que no tienen ningún criterio. Porque ya hay marcadores genéticos y genómicos que se están dando a continuación. Ok, claro. Que independientemente de que usted vea y yo le haya dicho que necesita una combinación de cosas para decir que una paciente tiene síndrome de ovarios poliquísticos, en la próxima reunión que tendremos en ESRE, ya hemos incluido algunos marcadores genómicos que dan positivo a pacientes portadoras de la mutación y que no es necesario que padezcan estas situaciones para un diagnóstico temprano y para atipias de la enfermedad. Hay influenza atípica, ¿no? Y eso eminentemente no tiene el mismo comportamiento y aquí aparenta ser también lo mismo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, vemos además las anomalías metabólicas que con esto trataré de ser un poco más breve. Bueno, hay tiempo, pues, pero es que ya pásenme una marucha, cotorreo mucho. Estas son todas las alteraciones metabólicas que puede generar una paciente con síndrome de ovario poliquístico: hipertensión, diabetes, ateroesclerosis, enfermedad vascular cerebral, trombosis venosa profunda, hígado graso, no alcohólico, disfunciones endoteliales diversas. El universo es N para estas mujeres. ¿Ah? Se han medido índices de calcio intracoronario, índices de calcio carotidio. O sea, ¿saben qué es lo bonito dentro de lo malo de esta enfermedad? Que la gente que nos dedicamos a hacer la investigación, tenemos muchas pacientes para hacerlo. Ahora, lo malo es que no nos ha servido de nada porque pues, se benefician los otros, ¿no? Aquí no hay lana para hacer lo demás. Entonces, hay muchas cosas que se pueden generar alrededor del síndrome. Voy a explicar algunas de ellas. La que sigue, por favor. Vean ustedes, como todos conocen, el síndrome metabólico. ¿Ah? Los criterios que también utilizamos nosotros son los criterios del ATP3. Estos criterios en donde dice que tengas una glucosa mayor a 100, que tengas una mujer que tenga triglicéridos de más de 50, que tengas una hipoalfa lipoproteinemia por debajo de 40 o 50 si es hombre o es mujer, que tengas una prehipertensión. Todos estos datos, si tú juntas 3 de 5, haces
diagnóstico de síndrome metabólico. El síndrome metabólico en nuestra población, en una revisión que hicimos en la Asociación Michoacana para el Estudio del Climaterio, hace poco, 2 meses, les presentaba yo las gráficas. Michoacán, 7 de cada 10 mujeres lo tienen en la menopausia, y en la premenopausia 5 de cada 10. Es contundente este dato. Es abismal, porque el síndrome metabólico te sube 3 veces el riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular. Entonces, si yo estoy enfrente, fíjense, tal vez estamos descubriendo el hilo negro, es lo que yo siempre me he sentado a platicar con mis colegas médicos. Tal vez estamos descubriendo el hilo negro porque si tú tamizas, pesquisas a estas pacientes de manera oportuna e incides directamente en la enfermedad, puede ser que el pronóstico cardiovascular también vaya a mejorar. Y por eso tenemos números tan altos, porque no estamos haciendo una prevención, una cuestión primaria, estamos haciendo medicina curativa como toda la vida, que eso es medicina tercermundista, les digo yo. La que sigue, por favor. Todas van a decantar en disfunción endotelial. Vea usted, les decía que del 60 al 80% de las mujeres van a tener alguna alteración de la tolerancia a la glucosa. 95% de las mujeres pueden llegar a ser obesas, porque además también llega la paciente que está delgadita, ¿no? Ese es un enigma, ese es de verdad una patada directamente en el hígado para nosotros. Porque ¿cómo manejas a una mujer que está muy delgada? ¿La llevas a la bulimia? ¿La llevas a la anorexia? ¿La llevas a la vigorexia? Ahora te pasa lo contrario, ¿no? Entra una oligoanovulación hipotalámica por déficit de sustrato y mala interpretación de quispeptinas. Entonces es un rollo la paciente que está delgada, es un rollo. Pero bueno, lo mediamos con nutrición hiperproteica, esa es la verdad. Bajamos más bien los sustratos grasos y glucídicos. Y 40% de las pacientes con SOP van a tener diabetes mellitus a los 40 años de edad. Es una catástrofe eso. La que sigue, por favor. Vean ustedes, otra situación importante es la dislipidemia heterogénica. La dislipidemia heterogénica hay que verla como que no nada más se te eleva el colesterol, porque, yo traigo el colesterol a todo dar. Sí, pero el colesterol de alta densidad, que es la alfa-lipoproteína, lo que hace es barrer el colesterol malo. Entonces hay mujeres que tienen colesteroles buenos, bien bajos, a expensas de un colesterol total bien bajo también. Y obviamente no te asusta tanto como la que sí tiene el colesterol encarecidamente alto, pero es un criterio de síndrome metabólico, no lo puedo menospreciar. Entonces estas pacientes, recuerden lo que yo les decía, que tanto la resistencia a la insulina como el hiperandrogenismo te generan la posibilidad de tener dislipidemias, simplemente por la cuestión del cromosoma Y. La que sigue, por favor. Ahora, esta diapositiva me parece fundamental, y si usted se tiene que llevar algo de mi plática, llévese esto, por favor. Ahí no le podemos dar un poquito de zoom, porque, bueno, no lo van a alcanzar a leer, pero si no, se pueden dejar la diapositiva. Vean, porque aquí es donde está el meollo del asunto. Esto es tejido visceral adiposo, porque además tú puedes tener a la paciente muy delgadita, muy menudita de afuera, pero trae un menudo sabroso adentro, ¿no? Y eso es obesidad visceral. No hay que confundirla con la obesidad corporal o exógena, porque luego muchas veces dicen, no, yo estoy súper bien, y la subes a una báscula tánita y hasta le sale humo, ¿no? De que los tacos, los pambazos, las manteconchas, las conchamacos, todo le entra. Y entonces la paciente trae ahí todo el sustrato a represión, y lo que sucede con esa obesidad visceral, señores, es que yo para poder perfundir la grasa, es un cohete. Si yo pongo aquí un manojo de grasa antes del músculo, lo que voy a obtener va a ser una resistencia vascular periférica aumentada. No hay otra forma de decirlo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el corazón? Aumentar el cronoinotropismo cardíaco. Tengo que compensar. ¿Cuál es la historia natural de la enfermedad? Empiezo con hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasoconstriñe un poquito la arteriola aferente, eso hace que suban los niveles de la presión arterial. No lo pude mejorar, me voy a la hiperactividad del sistema nervioso periférico, simpático, adrenalina y noradrenalina. ¿Subo más todavía? Bueno, pues aquí tengo aumento de la inflamación y del estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque no permite hacer los procesos celulares inherentes a, y
disminuyo la señalización de la insulina. O sea, si yo tengo una fracción de glucosa y para meterla al músculo de manera paralela le tengo que dar una patada, pues si me ponen aquí dos paredes, como es la grasa, un panículo sabroso, pues le tengo que dar 3 patadas, es decir, necesito más insulina. Y entonces eso va a generar compensatoriamente que para aumentar el cronoinotropismo cardíaco tengo que hipertrofiar el cardiomiocito. ¿Y eso en qué termina? En una hipertrofia ventricular izquierda disfuncional. Porque va a llegar un momento en donde el músculo cardíaco ya no va a poder estirar tanto que no lo compensas. Falla cardíaca. O del otro lado, también la disminución del transporte de la insulina con la glucosa en los GLUT4, porque tengo mucha grasa, entonces el músculo ya no se puede perfundir adecuadamente, no puede llegar la insulina, genero diabetes, porque es tan hiperosmolar el plasma y he agotado tanto la reserva pancreática que muere la reserva pancreática. Y por el otro lado, la hipertensión, por la serie de cosas que ya he... Bueno, todo eso que ven ahí tiene el mismo principio fisiopatológico, el aumento de la obesidad visceral, que es el riesgo que tiene la paciente con síndrome de ovario poliquístico. La que sigue, por favor. Y después, pues tenemos la obesidad misma, la que sigue, por favor. Tenemos síndrome de ovario poliquístico y embarazo. ¿Quiere un poquito de evidencia? Pues ahí está. Vea usted. La pérdida gestacional temprana, que es tener más de 2 abortos en una mujer, ocasiona hasta en el 50% de la paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico descontrolado. La resistencia a la insulina, por supuesto que va a generar diabetes gestacional. Va a tener un aumento tanto de la expresión de caspasas como en la cuestión de la disminución de la glicodelina, que es una proteína de adhesión. ¿De dónde viene la teoría de la enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo? Por una mala perfusión del trofoblasto, un imbalance entre prostaglandinas y, por supuesto, todos los vasoconstrictores y vasodilatadores como es el óxido nítrico. Bueno, estas pacientes tienen una disminución en la perfusión y por ende tienen que subir sus niveles de la presión arterial y desarrollar preeclampsia inclusive catastróficamente. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer la tesis de ginecología acerca de esta situación específica y la mujer que tiene una incidencia, una prevalencia de enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo del 15 al 20% en nuestro país, con síndrome de ovario poliquístico sube al 50%. Es catastrófico. La que sigue, vemos también que existen alteraciones, pues no le tiene miedo a morir de los pambazos, no le tiene miedo a morir por el Starbucks, entonces, pues que le tenga miedo al cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una paciente, es lógico, piénsenlo, cuando tú tienes una paciente que no tiene un ciclo ovárico normal y entonces no está recambiando adecuadamente el endometrio, que es el que sucede en el 80% de las ocasiones, pues entonces entras en algo que se llama atipia celular, con hiperplasias endometriales, con la posibilidad de generar complejidad en esas atipias y por supuesto cáncer de endometrio. Vean, la prevalencia es del 20 al 37%, porque a lo mejor la paciente te dice, uy doctor, yo estoy a todo dar, ni utilizo tampones, ni copas, ni nada, no tengo que arreglar, me puedo ir a la playa cuando yo quiera. Pues sí, hija, pero mira, tengo una mala noticia para ti. Y si hay una predisposición Lynch, Linfraumeni, ya ni les digo. No, y aparte se revienta unos tabacos, unas copas, pues ya ni les digo. La que sigue. Entonces, ya esto es lo mismo, la que sigue. Ya me faltan 5 minutos. Bueno, ¿qué van a decir? Bueno, pues ya me harté, ya dígame qué le hago. Lo que le va a hacer es, lo que yo siempre les he dicho, tiene que empezar por una modificación del estilo de vida. Por favor, hay que hacer conciencia de esto, porque muchas de las pacientes, el 80% de las abdominales se hacen en la cocina. Si usted va y hace 3 horas de gimnasio, déjeme decirle que eso son 1500 kilocalorías de gasto. Pero si va por un combo del Carl's Jr. con papas de las mamalonas, esos son 2100, 2200. ¿Dónde quedó su gimnasio? En cambio, si la paciente se modula a disposición, va a mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque el 80% de las resistencias a la insulina se curan con dieta y ejercicio. Yo no les doy la metformina de entrada, platico con ellas. Oiga, ¿está? ¿Usted puede? ¿Tiene la voluntad? No, llévese su metformina.
Sí puedo. Ah, bueno, 2, 3 meses le doy de chance. Usted puede, va, perfecto. Ya se concientizó, ya se asustó, ya se va a poner las pilas. Reducir el peso y por supuesto en aquellas mujeres anticonceptivos. Aquí es a donde voy. Dele la que sigue, muy rápido ya, no traía otra diapositiva de reproducción, pero esa no se las voy a decir. Esto, el anticonceptivo, alguien va a decir, a ver, no me hace mucha lógica que si yo no me puedo embarazar me dé anticonceptivos. Se los voy a poner así. Imagínese usted una balanza de libra en donde hay 90% de hormonas femeninas y 10% de hormonas masculinas. Esa paciente está increíble. La paciente que tiene síndrome de ovario poliquístico tiene 50-50. Tampoco es que se transforme en un vato, no. Está ahí, a la mitad. Pero específicamente, lo que tú haces es que el cuerpo humano tiene una balanza endocrina. Si yo te empiezo a dar a ti hormonas femeninas, automáticamente las hormonas masculinas se van lavando, se lavan. Y entonces vas 60, 70, 80, 90 y así sucesivamente. Bueno, las hormonas femeninas en el anticonceptivo eso hacen. Además, me permiten modular yo el marcapaso del hipotálamo y la hipófisis, porque hago una retroalimentación negativa. Le digo, ahorita no me mandes, tú no trabajes, relájate. Tú no chambes, déjame a mí hacer la chamba. Entonces el anticonceptivo apaga ese marcapaso y entonces el anticonceptivo hace todo el trabajo. La que sigue. Ahora, no todos los anticonceptivos son lo mismo. La que sigue, por favor. Sino que hay, yo no tengo ningún conflicto de intereses, ¿eh? Eso lo he puesto porque yo trabajo, yo para mí si me da unos tenis Jordan y unos Panam no son lo mismo, la verdad. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estos señores tienen los estudios más viejos que hay en anticoncepción, por eso lo he puesto ahí. No me pagan ni un peso, crean. Pero yo lo presento porque la ciproterona y la drospirenona, pero más la ciproterona, aparte te da un efecto antiandrogénico. Es decir, esas sales, esas progestinas, aparte del estrógeno que estoy utilizando, te hace que se bajen las hormonas masculinas todavía más. Por eso utilizo estos. La que sigue. También puedes utilizar antiandrógenos, pero no los doy de primera mano. Siempre valoro la paciente ya después de un rato, 3, 6 meses, un año de anticonceptivos y echo mano de antiandrógenos porque además tienen efectos secundarios, hepatotóxicos, bajan muchísimo la libido. Es libido, porque el líbido es de lividez cadavérica y se escribe con V y no lleva acentos. La que sigue. Y glucocorticoides para la paciente que tiene hiperandrogenemia suprarrenal. La que sigue. La metformina. La metformina, muchachos, no le tengan miedo. Es que esa se la dan a mi mamá porque es diabética. A ver, no es un hipoglucemiante la metformina. La metformina es un insulinosensibilizante. Es más, si usted le mide los niveles de glucosa a una paciente, le van a salir iguales. Lo que quiere es mejorar el aprovechamiento de la reserva pancreática insulina, ¿ah?, para evitar que se agote rápidamente, que eso es el tratamiento de la resistencia a la insulina. La que sigue. Pero además, la metformina, la que sigue, ha dado también muy buenos efectos porque al final del día te permite a ti inducir mejores tasas de ovulación, mejores tasas de embarazo. Otra cosa, la que sigue. Hay otro medicamento que está muy de moda ahorita, la que sigue, que es Es el mioinositol. A ver, dije mioinositol, derivado del dequiroinositol, con alfa-lactoalbúmina. Llévese todo eso porque si no, no le sirve de nada. Si usted consume inositol, así de, no, es que este está más barato porque el inositol con alfa-lactoalbúmina del dequiroinositol cuesta 1,000 varos la caja. Pues sí, porque es bueno, ese es el que funciona. El inositol normal, el que no es te sirve para dos cosas. Para perder el tiempo y para gastar en balde. No sirve de nada. Se absorbe un 10% en el cuerpo. Necesitas una enzima que evite la digestión y esa es la alfa-lactoalbúmina y necesitas que sea dequiroinositol porque es la fracción de la molécula que te hace todos los beneficios del inositol. La que sigue, por favor. ¿La que sigue? Ya. Ya esto es de reproducción. Moraleja, si quieres ponte la de conclusiones porque esa sí creo que hay que aterrizarlo. La que sigue, la que sigue, la que sigue, son como 3 o 4. Esto es de reproducción. La que sigue.
Claro que una paciente puede llegar a la fertilización in vitro, ¿eh? Y claro que una paciente puede llegar a la inseminación intrauterina. Nosotros lo hacemos todos los días. Eso no quiere decir que porque ya le vayas a dar el tratamiento, va a haber una posibilidad de que llegue ahí. ¿Quiénes son? Pues también la paciente que quiso llegar a la luna, comprarse un yate, 3 casas, 38 años, con esta enfermedad descontrolada, pues dioses no somos, ¿ah? Somos médicos. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno heterogéneo con elevada prevalencia en mujeres de edad reproductiva. Se asocia en muchos casos a enfermedades crónicas y con mayor riesgo a enfermedad cardiovascular. El síndrome de ovario poliquístico ocasiona otras complicaciones a largo plazo como infertilidad y cáncer. La asociación de obesidad y resistencia a la insulina son el sustrato de la anovulación crónica, el hiperandrogenismo y el síndrome metabólico, y se debe de insistir en modificaciones en el estilo de vida, además de las intervenciones farmacológicas dirigidas a mejorar la salud reproductiva. ¿La que sigue? Es todo. Muchas gracias. Digo, perdón, ya, si no hay ninguna pregunta, yo también los quiero mucho. A ver, sí, doctora. Gracias. Yo quería saber si hay como algún efecto de la espironolactona cuando hay ovario poliquístico y cómo funciona. La espironolactona es un diurético. En realidad no tiene un efecto directo sobre los andrógenos, sino que es un efecto así medio rebuscado, ¿no? La espironolactona tiene una circunstancia que es inhibir una enzima que está en la piel. Por eso hay pacientes que no tienen hirsutismo y no tienen hiperandrogenemia, pero tienen las hormonas masculinas bien elevadas. Las hormonas masculinas son androstenediona, testosterona, dehidroepiandrosterona y dehidroepiandrosterona sulfatada. Esas están circulantes, esas están en la sangre. Pero te voy a poner un ejemplo, y seguramente aquí muchos varones no van a dejar mentir. El minoxidil es una sustancia que lo que hace es hiperactivar una enzima que está en la piel que se llama 5-alfa reductasa tipo 2 y entonces transforma los andrógenos séricos a andrógenos periféricos, como es la dihidrotestosterona. Entonces la espironolactona lo que hace es antagonizar el efecto de la 5-alfa reductasa tipo 2. Es un efecto ahí medio rebuscado, porque la verdad es que se vio más como un efecto secundario del medicamento que se haya diseñado el medicamento con ese propósito. Pero como tú lo dices, es un diurético. O sea, eso no es de que, sí, no se le quita el acné, zampes esta espironolactona. Tienes que valorar muy bien a la paciente. O sea, tienes que ver muy bien qué tipo de paciente tienes y sobre eso al tratamiento. ¿Sale? ¿Alguien más? Había comentado que, bueno, hay que descartar algunas otras enfermedades antes de llegar al diagnóstico de, pues, del TOP, ¿no? Por ejemplo, en la hiperprolactinemia, ¿es por el SUA que se tiene o hay alguna otra asociación de...? La hiperprolactinemia, recuerda tú que la prolactina es una hormona que se regula a la baja. Es completamente diferente, ¿no? A la TRH que fomenta TSH o a la GnRH que hace FSH-LH, no. Lo que pasa es que la prolactina se inhibe su secreción cuando se secreta dopamina. La paciente que tiene hiperprolactinemia, lo que va a hacer es que hay un camino paralelo, por eso les digo que la hormona no es tan sencilla, o sea, es compleja. Hay un camino paralelo en donde va a estimular la hiperproducción de TRH por la inhibición de la dopamina. Inhibes la dopamina, aumenta la prolactina pega en TRH, TRH hace TSH y TSH te puede hacer T4 y T4 libre, sobre todo, hiperproducir. Entonces hay una jerarquía, eso ya no se las mencioné, digo, en una clase endocrino, pero cuando tú tienes una paciente que tienes hipotiroidismo, hiperprolactinemia y síndrome de ovarios poliquísticos, primero tienes que corregir el hipotiroidismo. ¿Ya está bien? Vuelves a medir. ¿Sigue teniendo prolactina y síndrome de ovario poliquístico? Tratas la prolactina. Le das primero su levotiroxina, la controlas. Ya, le das su cabergolina, la controlas y vuelves a tamizar. Y puedes tener una paciente que haya tenido hipotiroidismo, hiperprolactinemia y síndrome de ovarios poliquísticos. Pero es jerarquizado el rollo. No es, ya te voy a dar y ya te vas, ¿no?
por eso les digo, hay que hacer un análisis juicioso de cada paciente, de cada caso. Para servirte. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias.